Jonás es sin duda alguna posiblemente uno de los profetas más conocidos de toda la Biblia y seguro es el más popular entre los niños. De ningún profeta se ha contado una historia más simple y más chocante que la de Jonás. Y si usted es como yo, como decía Chacho, de segunda generación en una iglesia y creció, posiblemente la mayor lección que usted aprendió de Jonás se deriva de una canción que dice algo como, yo no la voy a cantar, Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios, por eso al mar profundo la gente lo tiró y cuchuplum, el pez se lo tragó porque no le hizo caso a la palabra de Dios. Así que uno usaba esa canción para recordar, hay que obedecer a Dios y no un pez te puede tragar. Si usted es mayorcito, seguro tiene otra imagen de Jonás y puede pensar que Jonás, cuando piensa acerca de Jonás, piensa acerca de ese profeta rebelde y ridículo que pretendió escapar de Dios, pero que Dios lo encontró. Y es cierto que en el libro de Jonás el tema de la obediencia y la desobediencia y las serias consecuencias que vienen a nuestra vida si no obedecemos son temas importantes. Pero yo quiero poner delante de ustedes que esos temas, la obediencia y las consecuencias de no obedecer, son más bien el fondo para nosotros poder entender el verdadero mensaje del libro de Jonás. Usualmente cuando nosotros leemos a Jonás o estamos enseñando el libro de Jonás, hacemos lo siguiente. Nosotros tomamos el libro y lo enmarcamos, lo enfocamos en este cuadro de aquí y solamente nos enfocamos en Jonás corriendo, Jonás huyendo de Dios. Pero hoy lo que yo quisiera hacer es poder ampliar un poco más ese cuadro y no solamente a ver a Jonás corriendo, sino a Dios detrás de Jonás. Y yo les quiero proponer que el punto del libro de Jonás no es concentrarnos en el profeta corriendo y lo que te puede pasar si tú huyes de Dios, sino más bien ver a un Dios misericordioso, bueno y compasivo que busca insistentemente a pecadores, algunos hijos suyos y a pecadores paganos, como vamos a ver más adelante. Pero para poder nosotros entender eso, vamos a ver el libro completo de Jonás. Pero no se preocupen, en especial los niños, yo no lo voy a leer completo. Vamos a leer algunos versículos claves y yo voy a ir resumiendo. Miren qué dice Jonás capítulo 1, versículo 1. Versículo 1 y 2. Vino palabra del Señor a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Fíjense esto, en este momento Jonás, esta era la segunda misión de Jonás, esta no había sido la primera misión de Jonás. En el libro de Reyes, en 2 de Reyes 14, se habla de una primera misión de Jonás, en la que Jonás trajo un mensaje de prosperidad y paz para Israel, a pesar de sus pecados. Así que en su primera misión, Jonás fue el profeta que trajo paz y prosperidad, palabra de paz y prosperidad. Ahora en la segunda misión, Jonás recibe la encomienda de llevar un mensaje de juicio y de destrucción contra una nación pagana, perversa y sumamente cruel, que estaba poniendo en juego la paz de Israel. Así que Jonás debía estar pensando para dentro de sí, lo más natural era decir, sí, prosperidad para Israel, condenación y destrucción para Nínive. Sin embargo, esa no fue la reacción de él. En el versículo 3 dice, pero Jonás se levantó para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Tarsis, los estudiosos entienden que era una ciudad lejana, un lugar lejano, era como un símbolo de tierras distantes. Muchos estudiosos piensan que Tarsis eran unas islas cerca de España.
Y recuerden esto, no fue hasta los 1492 cuando Colón descubrió América y se dio cuenta que España no era el fin del mundo. Así que lo que estaba haciendo Jonás en ese momento era algo como lo siguiente. Jonás estaba aquí y Dios le dijo, Jonás, levántate, ve a Nínive, que estaba como aquí. Y Jonás lo que dijo fue, se levantó y fue hacia allá, lo más lejos, hasta la pared. Y no siguió porque no podía seguir avanzando. Así que se apartó lo más lejos que podía, se opuso a la voluntad de Dios lo más que podía. Salió corriendo. Sin embargo, Dios lo alcanzó en el mar. Fíjense lo que dice en el versículo 4. El Señor desató sobre el mar un fuerte viento y hubo una tempestad tan grande en el mar que el barco estuvo a punto de romperse. Traten de imaginar esto. Usted está en un avión y de repente comienza a sentir turbación en el avión y las azafatas salen corriendo por los pasillos. Eso nunca pasa, pero en este momento ellas salen corriendo por los pasillos, se sientan en sus asientos, se abrochan, están nerviosas. Y usted comienza a sentir que el avión se jamaquea, pierde altura, comienza a sentir el avión vibrando y de repente sale por el altavoz el capitán que dice, señores, yo soy ateo, pero no importa si usted es cristiano, musulmán, judío, ore, necesitamos ayuda. Eso era lo que estaba pasando en el bote. El capitán estaba levantando a todo el mundo y se encontró con Jonás durmiendo en el fondo del bote. Y dijo, ¿qué tú haces? Tú no estás viendo lo que está pasando. Órale a tu Dios a ver si Él reacciona. Ellos ahí no iban a discutir cuál era el Dios verdadero. Ellos lo que necesitaban era salvación. Jonás se levanta y dice quién él era. Y él dice que él era un hebreo, profeta. Y dijo, yo creo y temo a Jehová, quien hizo los cielos y el mar, la tierra y el mar. El que hizo este brollo, el que controla esto donde nosotros estamos, es en el Dios que yo creo. Y no solamente eso, Jonás le dijo, y yo soy responsable de esto. Es a mí que me andan buscando. Y los marineros le preguntan en el versículo 12, le preguntan, entonces, ¿qué hacemos? Y miren la respuesta de Jonás, versículo 12. Tomadme, lanzadme al mar, y el mar se calmará en torno vuestro. Pues yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Fíjense lo que Jonás está diciendo. Yo soy el culpable, tómenme y láncenme al mar. Y se acabó, porque es a mí que me están buscando. Y es tan extraño porque yo hubiese dicho, ok, señores, a mí, perdón, ya yo lo sé, me devuelvo. Pero Jonás en ese momento no estaba pensando ni siquiera en pedir perdón. Eso no fue parte de su consideración. Y él dijo, tírenme. Los marineros en un principio no acceden, pero finalmente cuando ya ellos creen que realmente todo se va a romper, dicen algo como, Señor, no tomes esto en cuenta. Y cayó Jonás en el mar. E inmediatamente cesó la tormenta. Y aquí el libro de Jonás nos revela algo increíble. Dios no andaba solamente detrás de Jonás. Dios andaba también detrás de los marineros. Ustedes pueden pensar en leer la historia de Jonás y decir, qué injusto esto. Era Jonás el culpable, era detrás de Jonás que andaban. Y estos pobres marineros casi mueren. Pobres marineros. Pero no pierdan de vista esto, ellos no eran pobres marineros. Ellos eran paganos, estaban orándole a otros ídolos, habían quebrado los mandamientos de Dios, eran tan desobedientes como Jonás. Ellos también merecían ser tragados por el mar.
porque ellos también habían violado la ley de Dios. Sin embargo, Dios usó esta bullosa y dramática escena para decirles algo muy fuerte a estos marineros. Sus ídolos son un fraude. Ustedes oraron a sus ídolos y sus ídolos no les respondieron. Sus ídolos no sirven de nada. Yo sí soy el Dios vivo y verdadero, que estoy en control de todas las cosas. Y eso hizo que los marineros reaccionaran. Y fíjense la reacción de los marineros al darse cuenta que definitivamente Jehová era el Dios verdadero. Miren lo que dicen en el versículo 16. Y aquellos hombres temieron en gran manera al Señor, ofrecieron sacrificio al Señor y le hicieron votos. ¿Saben qué pasa en nuestras vidas todavía el día de hoy? Que Dios sigue levantando tormentas. Muchas veces para mostrar el fraude de nuestros ídolos. Nosotros depositamos nuestra esperanza, nuestra confianza, nuestra seguridad en un montón de cosas creadas y que Dios hizo para nuestro bien, pero que nosotros las convertimos en el centro de nuestra vida. Posesiones, posiciones, relaciones, reputación, placer, bienestar. Y ese es el centro de nuestra vida. Y si nos los quitan, no sabríamos qué hacer. ¿Y saben qué Dios tiene que hacer a veces? Casi quebrar el barco para nosotros darnos cuenta que esos son ídolos, son dioses falsos que realmente no proveen esperanza y uno volver a Él. Así que posiblemente, viendo el tamaño de esta audiencia, yo estoy seguro que hay algunos de ustedes que están en medio de una tormenta. Quizá no en medio del mar, pero en medio de aflicciones, pruebas, pérdidas. Yo no estoy diciendo necesariamente que tú estás en medio de pecado y que por eso vino esta aflicción o esta prueba. Pero puede ser que Dios te quiera revelar algo acerca de tus ídolos y quiera trabajar en ti algo de tu confianza en Él. Así que piénsalo. Puede ser que Dios esté usando todo esto y tú estés pensando que sea algo en tu contra, cuando realmente Dios lo está usando para que tú te des cuenta quién es Él verdaderamente. Pero mientras tanto, Jonás está en el agua y se va a ahogar. Y esta es la parte en la que uno pudiera pensar que Dios en el cielo estuviera pensando como, ¿en serio? O sea, no era para eso. Sin embargo, eso no tomó desprevenido a Dios. Miren lo que dice al final del capítulo 1, versículo 17. Y el Señor dispuso, preparó, anticipó un gran pez que se tragara a Jonás. Ahora fíjense esto. Nosotros podemos pensar que tanto esa tormenta como el pez era un medio para castigar a Jonás. Era una manera de condenar a Jonás. Pero si Dios hubiese querido usar el pez para realmente condenar a Jonás, lo mastica, no se lo traga. Pero Él lo tragó. ¿Y saben qué era realmente ese pez? Lo que a veces nosotros le decimos a los niños, porque el pez era el castigo que Dios le mandó a Jonás por no haber obedecido. ¿Saben qué realmente era el pez? Era el medio de salvación para Jonás. No seamos ingenuos. Era oscuro, hediondo, claustrofóbico, molesto, pero fue un medio de salvación. Si no, él seguro hubiese muerto ahogado. Y no solamente era un medio de salvación, fue un medio de reflexión, fue un sitio para él
ayunar forzosamente, pero ayunar forzosamente y reflexionar y considerar lo que él había hecho. Y de eso se trata el capítulo 2. Y yo no voy a hacer mucho énfasis en todo lo que Jonás expresa en el capítulo 2 y en su oración. Pero solamente quiero llamar su atención hacia una idea. Fíjense que en el capítulo 1 dice que Jonás estaba huyendo a Tarsis para escapar de la presencia de Dios. Sin embargo, miren lo que pasa en el capítulo 2. En el capítulo 2, versículo 4, Jonás dice, entonces dije, he sido expulsado de delante de tus ojos. Sin embargo, volveré a mirar hacia tu santo templo. Jonás estaba diciendo, yo no soy digno de que tú me veas. O sea, yo traté de escapar de ti. Yo no soy digno de que tú vuelvas tu mirada hacia mí. Pero yo me voy a atrever a mirar hacia tu templo. Y el templo en aquel momento representaba la presencia especial de Dios. Así que el hombre que en el capítulo 1 estaba tratando de escapar de Dios, de la presencia de Dios, en medio del pez, estaba buscando la presencia de Dios. Distante del templo, pero confiado en la misericordia, en la bondad, en la compasión, en la tolerancia de nuestro Dios. Y miren cómo él se repite a sí mismo esta idea en el versículo 7. Cuando desfallecía mi alma, del Señor me acordé, y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Hermanos, ¿no le ha pasado cuando ustedes tienen periodos en el que ustedes saben que no andan bien? Y uno se siente incluso escapando de Dios, que sus oraciones no pasan del techo. Y uno dice, ¿cómo Dios me va a oír a mí? ¿Cómo me va a oír a mí? Después de todo lo que yo he hecho. Después de todo lo que lo he ignorado. Pero miren lo que hizo Jonás. Él no tenía chance de ir y rehacer su vida. Y tú ves, Señor, ahora lo que hice por ti. No había hecho nada. Estaba en el medio de la barriga de un pez. Y ahí dijo, yo te voy a volver a buscar. Yo te voy a volver a buscar. Y él sabía que Jehová era fácil de ser hallado. Y miren cuál fue su reacción. En el versículo 9. Mas yo con voz de acción de gracias te ofreceré sacrificios. Lo que prometí, pagaré. La salvación es del Señor. En ese momento él se dio cuenta que la salvación era diseño de Dios, era iniciativa de Dios y era insistencia de Dios. Y lo reconoció a él como el soberano sobre la salvación. Y lo único que él dijo fue, lo único que yo tengo por hacer es dar gracias y volver a comprometerme contigo, Señor. El Señor escuchó su oración, él permaneció en el pez y finalmente 3 días después Jonás fue vomitado del pez. Yo le dije, no fue nada cómodo ni bonito, pero estaba a salvo. Así que Jonás sale y Dios vuelve y se le acerca a Jonás. Versículo 3, capítulo 3. Vino palabra del Señor por segunda vez a Jonás diciendo, levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Así que Jonás sale hacia Nínive y dice, ok, ahora sí, ahora yo voy a obedecer. Y va hacia Nínive, y cuando él llega a Nínive, versículo 3 dice, y Jonás se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra del Señor. Y Nínive era una ciudad sumamente grande, de un recorrido de 3 días. Y Jonás comenzó a recorrer la ciudad, camino de un día, y proclamaba diciendo, dentro de 40 días Nínive será arrasada. Ya. No hay más nada que decir. Yo no sé si él habló más cosas, pero al final ese era el resumen de su sermón. Nada de empatía, nada de oportunidad, nada de esperanza. Jonás simplemente fue a anunciar,
Señores, en 40 días esto se acabó. Nínive era un recorrido de 3 días, él solamente llevaba un día y sorpresa, otra sorpresa se llevó Jonás. Dios andaba detrás de los ninivitas también. De una manera sorprendente. El pueblo de Nínive reaccionó en arrepentimiento. Y hasta el rey de Nínive convocó arrepentimiento. Fíjense en el versículo 9. Después que él dice, ok, dejen sus malas obras, dejen su mala andanza, dejen sus iniquidades. Vamos a hacer duelos, cenizas, silicio. Y fíjense en el versículo 9. ¿Quién sabe? Quizá Dios se vuelva, se arrepienta y aparte el ardor de su ira y no perezcamos. ¿Saben qué? Esta es la actitud verdadera del arrepentimiento. El arrepentimiento no va con exigencias a Dios diciendo, yo creí, ahora tú tienes que... Estos hombres sabían, cuando oyeron de Jonás decir, Dios los va a arrasar, para ellos fue como obvio. Nosotros tenemos suficiente para ser arrasados. Nosotros hemos hecho lo suficiente para ser condenados. Y no hemos hecho absolutamente nada como para ser perdonados. Y de hecho no nos dan tiempo. No tenemos los medios de hacer algo lo suficientemente grande como para que Dios nos perdone. Así que, ¿qué debemos hacer? Dejar lo malo y ver, quizá, quién sabe, si Dios nos perdone. ¿Alguna vez tú has ido al Señor con el reconocimiento de tu pecado? De tal modo que tú dices, lo único que me salva es que tú lo decidas. Yo no tengo manera de convencerte de que tú me salves. Yo no tengo obra que ofrecerte para que tú me salves. Así que espero en ti, Señor. Eso fue lo que hizo el rey de Nínive. ¿Saben qué pasó? Versículo 10. Y vio Dios sus acciones, que se había apartado de su mal camino. Realmente se habían arrepentido. No era solamente de la boca para afuera, no era simplemente una confesión. Había realmente una conversión. Entonces Dios se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Así que aquí vemos que Dios anda buscando una nación perversa, pagana, idólatra, que por siglos fue reconocida por su crueldad. Y en un día de predicación, por un día de predicación, ellos reconocieron su mal, dijeron, lo merecemos, ten misericordia de nosotros, y este va a ser nuestro arrepentimiento, realmente vamos a cambiar. Y fueron perdonados. Ese hubiese sido un fin genial para Jonás. Jonás desobedece a Dios. Dios busca a Jonás, encuentra a Jonás, Jonás se arrepiente, Jonás se compromete, va a Nínive, predica y también la ciudad malvada y pagana se convierte. Gloria sea al Señor. La mejor historia de redención. Pero no terminó ahí Jonás. No terminó ahí Jonás. Miren qué pasó en el capítulo 4. Versículo 1. Pero esto desagradó a Jonás en gran manera y se enojó y oró al Señor y dijo, Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando estaba aún en mi tierra? Por eso me anticipé para huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira, rico en misericordia, y que te arrepientes del mal con que amenazas.
Aquí Jonás revela lo que había en su corazón en el capítulo 1. En el capítulo 1, nosotros pudiéramos pensar al principio leyendo el capítulo 1, Jonás huyó en contra de la voluntad de Dios porque tenía miedo. Tenía miedo a ser muerto porque los ninivitas eran tan malos. ¿Saben qué? Eso no era, lo que movió a Jonás. Jonás lo que más temía era que Dios no matara a los ninivitas. No que los ninivitas lo mataran a él. Jonás no temía el rechazo de los ninivitas. Jonás lo que temía era que lo aceptaran. ¿Saben por qué? Porque él decía, ¿qué punto tiene en tú decirle a un pueblo que tú vas a ser arrasar, que lo van a arrasar? Déjalo así y que le caiga la maldición ya sin saber. Pero yo sé, yo conozco a Dios. Si Él le dice que lo van a arrasar y a ellos se le ocurre arrepentirse, Él se va a echar para atrás. No. Es ridículo. Pero qué malo. Él acababa de ser perdonado. Él acababa de ser perdonado. Jonás tenía una exigencia muy alta contra los ninivitas. Entonces, si ustedes han pensado en eso, alguien que se molesta porque Dios es misericordioso. Y ahora puede ser que nosotros no nos relacionemos con esa historia del todo. Pero déjame decirte algo, mi hermano. Puede ser que tú y yo no seamos muy diferentes a Jonás. Puede ser que hay personas en tu vida a las que tú no quisieras que Dios le tuviera misericordia. Puede ser que tú no lo digas así. Pero hay personas en tu vida en las que puede ser que tú no le ofrezcas el perdón. Te hicieron un daño, te han lastimado y tú no estás dispuesto a perdonar. Hay personas que si nosotros escucháramos acerca de sus horrores, de sus maldades, de sus blasfemias, de lo mucho que ha dañado a niños, a mujeres y a adultos y a generaciones y a pueblos, y nosotros escucháramos, y él se arrepintió y el Señor lo perdonó y tuvo misericordia de él, y él va a tener el cielo gozando y cantando aleluya conmigo. ¿Saben qué? A veces nosotros decimos, no, infierno es lo que le toca. Y puede ser que yo lo esté diciendo de una manera graciosa, pero es perverso de nuestra parte cuando nosotros pensamos así. Es perverso cuando nosotros decimos, Señor, se haga justicia. Y lo único que yo quiero es infierno para él. En lugar de decir, Señor, se haga justicia. Y ojalá esa persona se arrepienta para que Cristo sea el que cubra su justicia. Y si tú lo haces así, aún con alguien que me lastimó, con alguien que me lastimó profundamente, con alguien que dejó marcas en mi vida, yo estaría contento porque eso te exalta a ti. Jonás está tan molesto que Dios habla con él. Y le dice en el versículo, en el versículo 3, él le dice, ahora, oh Señor, te ruego que me quites la vida porque mejor me es la muerte que la vida. Yo prefiero tan muerto que verlos a ellos salvos. Y el Señor le dijo, ¿tienes acaso razón para enojarte? Fíjense esto. Dios está lidiando con Jonás. Lidió con él, lo fue a buscar al pez. Le dio un segundo chance. Ahora él viene y condesciende. Pero de nuevo piensa en el Dios altísimo, el eterno.
Viene y habla con este hombrecito, un freco. Y él trata de razonar con Jonás y le dice, de verdad tú tienes razón. Y Jonás ni le contesta y se va. Y dice que sube a un lugar y él dice que esto no puede ser. Esto no puede ser. Y él se fue fuera de la ciudad y dijo, déjame ver si es verdad que Dios no va a hacer esto. Y él se ubicó en un sitio para poder ver la destrucción de Nínive. Y miren cómo Dios sigue lidiando con Jonás. Versículo 6. Y el Señor Dios dispuso, preparó que una planta creciera sobre Jonás para que le hiciera sombra sobre su cabeza y lo librara de su incomodidad. Y Jonás se alegró grandemente por la planta. O sea, este hombre casi pide la eutanasia. Yo no puedo con esto, quítame la vida. Y el Señor le prepara una planta que le da una sombra y él se siente tan bien que ahora se alegra. Él se olvidó de su pique con el Señor. Él se olvidó de su falta de respeto al Señor. Ahora estoy tranquilo. Vamos a ver ahora el escenario. Siguiente versículo. Pero el Señor dispuso, preparó soberanamente, actuando sobre la naturaleza, que un gusano al rayar el alba del día siguiente atacara la planta y ésta se secó. Y sucedió que al salir el sol, dispuso Dios un sofocante viento solano, y el sol hirió la cabeza de Jonás, y él desfallecía y deseaba con toda su alma morir, diciendo, mejor me es la muerte que la vida. De nuevo, volvió para atrás Jonás. Y miren lo que hace Dios. Entonces Dios le dijo a Jonás, ¿tienes acaso razón para enojarte por causa de esta planta? Y él le respondió, tengo razón para enojarme hasta la muerte. Adiós. Yo no sé si alguna vez, seguro ustedes han hablado con algunas personas que están en tal estado de terquedad y ceguera y obstinación que usted intenta hablar y él no oye y usted le dice, mira, mejor ni hablemos. Y usted se aparta. Y vamos a dejar eso así. ¿Saben qué? Dios no dejó eso así. Pero tampoco le cayó un rayo de arriba. Dios andaba detrás de Jonás. Pero no para castigar a Jonás, sino para hacer entrar en razón a Jonás. Y miren lo que él le ayuda a pensar. Versículo 10. Jonás, tú te apiadaste de una planta por la que no trabajaste, ni hiciste crecer, que nació en una noche y que en una noche pereció. ¿Y no he de apiadarme yo de Nínive, la gran ciudad en la que hay más de 120,000 personas que no saben distinguir entre su mano derecha y su izquierda y también muchos animales? Lo que él estaba tratando de decir era, Jonás, piensa de verdad. Tú te apegaste tan fácilmente a algo por lo que tú no trabajaste, algo tan temporal como una mata que de un día estuvo y al otro día no estuvo, algo que no tiene valor, algo que no tiene trascendencia. Y tú me estás pidiendo que mi corazón no esté apegado a personas, a animales, a mi creación. Y ahí se acaba el libro. Yo creo que se acaba el libro porque el autor intencionalmente quiere que nosotros terminemos con esa pregunta. ¿De verdad tú crees que a Dios no le importa la gente? Que Él pueda actuar tan desinteresadamente y tan despegado.
con tan poco apego a su creación. A veces nosotros tenemos una imagen de Dios como que está en el cielo y Él, como sabe todas las cosas, actúa súper insensible. Sin embargo, Jonás es una muestra de la personalidad de Dios. Nosotros tendemos a enfocarnos en Jonás, y Jonás loco, ridículo, desobediente, y Dios paciente, tolerante. Trato de ayudarte a pensar, dispongo la creación, hago que cosas en la creación, en la naturaleza sucedan para ponerte en situaciones para que tú pienses, para que tú reflexiones, para que tú me entiendas. Mis hermanos, ¿qué sería de Dios? ¿Qué sería de nosotros? ¿Qué sería de nosotros si Dios fuera como nosotros? Si Dios tomara juicios como nosotros. Si la paciencia de Dios fuera como la de nosotros. Hoy, ante la Santa Cena, ante la Cena del Señor, ante la comunión, yo quisiera pedirte que tú consideres esto. Hay algunos aquí que con razón, sus conciencias le dicen que deberían estar expulsados de la presencia de Dios, que no son merecedores de que Dios los atienda, que con razón son merecedores de que Dios los deseche. Pero yo te quiero pedir algo. Haz lo mismo que hizo Jonás. En medio de la barriga del pez, sin poder hacer más nada, decir: yo volveré a mirar al templo del Señor. Y vuelve tu mirada hacia la cruz. Mis hermanos, cuando nosotros leemos historias como Jonás, y atiendan esto, niños, cuando nosotros leemos historias como Jonás, pensamos que la lección de Jonás es la siguiente: hey, tú tienes que ser mejor que Jonás. El punto de esto es que tú no puedes ser como Jonás. Y es verdad, no deberíamos ser como Jonás. Es loco ser como Jonás. Pero ese no es el punto de la historia de Jonás. El punto de la historia de Jonás es conocer a Dios. Y de forma particular yo te quiero a ti animar que no intentes ser mejor que Jonás. Porque posiblemente fracases. Y aun si llegaras a ser mejor que Jonás, eso no es suficiente para la justicia de Dios. Nosotros tenemos el privilegio de que Jesús en Mateo 22 dijo: he aquí, yo estoy delante de ustedes, hay uno mejor que Jonás, hay uno mayor que Jonás. Y en muchos sentidos, Jesús era mejor que Jonás. Jesús es nuestro mejor Jonás, porque en la eternidad, cuando se reunió la Trinidad, y la Trinidad acordó que era necesario enviar a uno, bien lejos, a enemigos. El Señor Jesús, Dios el Hijo, en ese momento dijo: claro que sí, Padre, yo voy. Y se dirigió hacia acá. Y estando aquí, su misión, diferente a la de Jonás en el barco, que él dijo: yo soy el responsable de esto, tírenme y la tormenta va a cesar. Jesús se puso en la cruz por la tormenta que tus pecados y los míos levantaron. Y él dijo: Padre, esto no fui yo no soy el responsable de esto, yo no soy el responsable de esta tempestad, yo no soy el responsable de esta condenación. Pero tómame a mí. Y él saltó en tu lugar, saltó en mi lugar,
Así que Jesús es nuestro mejor Jonás. Jesús es nuestro mejor Jonás porque Jonás casi muere y simbólicamente estuvo sepultado en un pez por 3 días. Pero Jesús es nuestro mejor Jonás porque Jesús literalmente murió y literalmente fue sepultado. Y al tercer día, con poder, con gloria, se levantó y muchos testigos lo vieron y han dado testimonio de eso. Y fue alzado a los cielos y hoy está sentado y reinando y regresará. Jesús es nuestro mejor Jonás. Porque a pesar de que Jonás predicó a Nínive muy mal mensaje del evangelio, solamente un mensaje de destrucción, Nínive se arrepintió en ese momento, pero luego finalmente fue condenada y recibió juicio de parte de Dios, tiempo después. ¿Saben qué? Los que estamos en Cristo jamás seremos defraudados. Jamás volverá atrás la condenación. Y estamos seguros y no hay nadie que nos separe del amor de Cristo. Así que mis hermanos, en lugar de estar intentando ser mejor que Jonás, abracen, amen y confíen en nuestro mejor Jonás. Y por acción de gracias, levántense y hagan nuevos votos delante del Señor. Ofrezcan nuevos sacrificios, una nueva determinación a obedecerle porque Él lo merece. Porque sus misericordias son muchas, porque el privilegio que nos ha dado es mucho. Por favor, no intentes salir de aquí, rehabilitarte, cambiar para que luego Dios te salve. Confía en las misericordias de Dios. Preséntate como el rey de Nínive. Hemos hecho lo malo, quién sabe si Él perdonará. Y tú tienes la esperanza hoy día por el ejemplo de Nínive y por el ejemplo de miles de personas que Dios está muy dispuesto a perdonarte. Y finalmente, una lección entre nosotros, para nosotros, del libro de Jonás. Nosotros tendemos a ser muy duros con nuestros hermanos cuando nos lastiman. Somos muy duros con la iglesia y con los miembros de la iglesia y con la gente en la iglesia. Y a veces nos cansamos de por qué la gente no cambia. Y yo entiendo eso, yo trabajo en colegios, o sea que yo lidio con muchachos y yo entiendo eso de que la gente no cambie tan rápido como uno quisiera. Pero si hay algo que nosotros vemos en las Escrituras y en el modelo en especial del Nuevo Testamento, es que nosotros deberíamos reaccionar como Dios ha actuado hacia nosotros. Y si nosotros vemos en el libro de Jonás a este Dios grande, supremo, condescendiendo y hablando con este hombrecito malhumorado y tratándolo de hacer entrar en razón y moviendo la creación para que él reaccione. ¿Por qué nosotros desesperamos tan rápido con nuestros hermanos? ¿Por qué nos cansamos tan rápido de nuestros hijos? El ejemplo de Dios debe de movernos por lo que ha hecho con nosotros. Debe de movernos a ir una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Recordando lo que dijo el Señor en la parábola en Lucas, a quien mucho se le perdona, se supone que perdone mucho. Si han sido muy pacientes con nosotros, nosotros deberíamos ser muy pacientes. El problema es que a veces nosotros olvidamos lo muy pacientes que han sido con nosotros y ponemos la falta de los demás como demasiado grandes. Así que cuidémonos de eso, mis hermanos. Y hoy disfrutemos de la cena.
si realmente hay un espíritu arrepentido. Si tú te sientes en medio de la boca del pez, del estómago del pez, y que no ha hecho lo suficiente y que estás distante de la presencia del Señor, atrévete a mirar a la cruz de nuevo. Jonás te da esperanza para ser perdonado. Jonás te da esperanza para recibir arrepentimiento. Esta es una producción que llega hasta ustedes gracias a los aportes de individuos y empresas comprometidos con la defensa de la fe. Para más información, preguntas y comentarios, visite nuestra página de internet www.integridadysabiduría.org. En esta página encontrará información sobre la producción de este y otros recursos que ponemos a su disposición, como también las formas en las que usted puede contribuir con la producción de programas como estos. Les invitamos nuevamente a visitar nuestra página de internet www.integridadysabiduría.org. Será hasta la próxima, cuando nos reencontremos en su palabra.